goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes... Buenas tardes, amigos radioescuchas de Radio Moderna, Radio Papá. Estamos en el segmento de Pulso Informativo, La Hora de la Patria. Y el día de hoy tenemos dos temas muy importantes para todos los ciudadanos. Realmente estamos consternados con lo que está pasando en nuestro país. La corrupción, como dice la canción, anda en todos lados y sobre todo en los ámbitos políticos. Ya en realidad, como escuché al invitado anterior, no tiene color político. No se trata de izquierdas o derechas, sino de aquellos que amamos la patria y que no nos casamos con la corrupción. En ese sentido, tenemos el honor de entrevistar el día de hoy a representantes de las fuerzas militares y policiales en su lucha por sus reivindicaciones pensionarias. Estamos hablando de la ley de pensión policial, militar policial de equivalencia, recientemente aprobada por el Congreso y que pues cuenta con la oposición de PPK y del Ejecutivo, ¿no? Nos encontramos con el comandante FAP en retiro, Rommel Roca Laos. Él es presidente del Grupo Coraje, el luchador de años por la aprobación de esta ley de pensiones. También nos encontramos con el doctor Carlos Plaza. Él es asesor legal del Grupo Coraje y además también es comandante FAP en retiro, ¿no? Que tengo entendido. Y nos encontramos con el señor Otto Díaz Narria. Él es técnico de primera, infante de marina en retiro y presidente de la Asociación Nacional de Deudos, Viudas y Discapacitados de las Fuerzas Armadas y Policiales. Bueno, pues bienvenidos y damos la palabra al comandante Rommel Roca Laos en el sentido de que ¿en qué consiste pues esta aprobación del Congreso de esta ley de equivalencia de pensiones? Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos de Radio Moderna. Doctor, primero gracias por la invitación. En relación a su pregunta, esta ley de pensiones justas representa para la familia militar policial una restitución de un derecho legítimo pensionario en la cual fuimos discriminados económicamente por el régimen anterior del señor Ollanta Tazo, quienes en diciembre de 2012 firmaron unos leoninos decretos legislativos 1132 y 1133 que conculcaron nuestros derechos pensionarios. Hoy el Congreso de la República, en función a sus atribuciones legislativas, ha restituido ese derecho pensionario al corregir una ley del señor Ollanta, que es la 1133, en la cual modifica la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo que establece el ordenamiento del régimen pensional militar policial. Y básicamente consiste en que, digamos, los miembros de las fuerzas policiales y militares ganen lo mismo. ¿En qué consiste la equivalencia? La equivalencia significa igualdad en el valor. Okay. La equivalencia es un principio que está señalado en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado. Esta significa que remuneraciones y pensiones son equivalentes. Le había mencionado que a raíz de la dación de estos leoninos decretos que he mencionado, el señor Ollanta hace una discriminación económica y crea un corte generacional pensionario, un antes y después del 10 de diciembre del 2012. Nosotros que fuimos y sacamos pecho por la democracia, defendimos, enfrentamos la subversión, el terrorismo, incluyendo en momentos muy álgidos que tuvo la patria en la defensa, estuvimos presentes, pero no discriminados olímpicamente. Después de ese segmento de militares y policías que pasaron de la fecha que yo he mencionado, que es diciembre de 2012, con la misma normatividad perciben mucho más. Ahora con esta ley se produce la equivalencia. Un ejemplo, por ejemplo, un técnico supervisor en la Fuerza Aérea va a ganar 2.666 soles, ¿correcto? Que es ¿Antes cuánto ganaba? Antes, sin esta ley. 1.600 soles, por ejemplo,
ejemplo, nosotros tenemos boletas del técnico del caso Chinchay. Llega a 2.000, 2.100 soles, pero no 2.666 soles, que ahora sí, más el concepto de riesgo de vida calificada, que para ellos es 1.650 soles. Que eso es conforme al monto equivalente al de actividad. O sea, se ha restituido el principio de la equivalencia, que está consagrado en la Constitución, está consagrado en nuestras leyes militares y policiales. O sea que acá no se ha pedido algo que no está fuera del contexto del Estado de Derecho, sino hemos ejercido un derecho constitucional consagrado en el artículo 38 que señala la defensa de la Constitución, el respeto al ordenamiento jurídico. La equivalencia entre remuneraciones y pensiones. Iguales, el valor. Lo cual, en todos los grados. Ollanta Humala cortó eso a partir del 2012 en diciembre. Creó una discriminación económica, lo cual produjo lógicamente una frustración porque mucha gente votó por él. Y eso es lo que ha restituido el Congreso. Eso es lo que ha restituido el Congreso. Pero vía insistencia, ¿no? Porque, porque en realidad el presidente no lo firmó. Así es. El Congreso ha tenido que insistir en la ley para que pueda ser aprobada recientemente. Es cierto, y acá tengo un documento donde el señor Kuczynski, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que él debe buscar y elevar la calidad de vida a la familia militar policial, tanto actividad como retiro, que somos nosotros la reserva estratégica, se empecina, porque ya le hemos escuchado a la señora Mercedes Araoz, que va a presentar una demanda de acción de inconstitucionalidad contra esta ley de pensiones justas recientemente aprobada por mayoría del Congreso. 77 congresistas el último jueves han aprobado por mayoría. Y esta, según conforme a la Constitución, una ley ya publicada, como ha sido la de nosotros el día 21, es de obligatorio cumplimiento del presidente de la República. O sea que acá no hay ninguna objeción. Que posteriormente pueda hacer la demanda de acción de injusticia, es su derecho. Pero ahí lo va a explicar el doctor Carlos Plaza más detalladamente. Justamente íbamos con el doctor Plaza para que nos explique puntualmente el tema legal, ¿no? ¿Era constitucional lo que hacía en ese momento Ollanta Humala de decir, bueno, acá vamos a hacer un antes y un después? ¿Y cómo es que ha devenido eso desde el punto de vista legal? Mire, en realidad el presidente o expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, cometió en realidad una inconstitucionalidad por cuanto dichos decretos legislativos no pasaron por ninguna comisión dictaminadora. Si bien es cierto, el artículo 104 de la Constitución Política del Estado faculta al Poder Legislativo para poder dar facultades legislativas al Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero tiene que también que cumplir con ciertos parámetros. Y esos parámetros son los que están contemplados en el artículo 105, que establece, ¿no?, que todo proyecto de ley debe pasar por una comisión dictaminadora. ¿Y no pasó? No pasó por la comisión dictaminadora. Tal es así, cuando hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, con un acto de calificación, ya lo declaró inconstitucional por cuanto no pasó por ninguna comisión dictaminadora, que en realidad viene a ser como decirle el tamiz que le da, ¿cómo se llama? ¿Cuándo lo declara inconstitucional el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo declaró en el año, por decirle... Eso fue el año pasado, si no más no recuerdo, mediante un acto de calificación. Eso ha sido en el 2016 o 2015. 2016. 2016 ha sido, sí. Por lo tanto, ipso iure, en realidad se volvía a la figura anterior, o sea, a la figura de la equivalencia. Mire, en realidad la equivalencia está dada y es una cuestión de puro derecho, ¿no? Por cuanto a la Constitución Política del Estado, como usted muy bien sabe, es la ley de leyes, ¿sí o no? Y el artículo 174 de la Constitución establece la equivalencia. Nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional por cuanto considerábamos de que se había violado una serie de artículos que eran artículos que estaban atentando, ¿no es cierto?, en este caso contra nosotros, pensionistas de la ley 19846. Entonces, cuando se da esta ley, que fue la 1132 y la 1133, la segunda, que es la ley de pensiones, en realidad lo que hace es marca un antes y un después. Injusto. Injusto. Así es. Y le explico por qué. En mi caso, por ejemplo, yo pasé antes de la dación de estas leyes, de la 1133, ¿no es cierto?, y la 1132. Y entonces,
a mí, como a muchos de nosotros, en realidad no nos reconocieron lo que sí le reconocieron a los que pasaron después, estando bajo el mismo régimen previsional. Porque nosotros en nuestra condición de militares tenemos un régimen previsional que es la 19846 y sus leyes y modificatorias. Muy bien, Sí. entendido. Vamos con el señor Otto Díaz Narria, él es técnico de primera, infante, combatiente, me decía, en la guerra antisubversiva y antiterrorismo, y en esa situación, pues, en realidad estamos hablando en general de 100.000 compatriotas que están en esta situación de espera, en este compás de espera, que nos hace PPK, en realidad, nos hace esperar a 100.000 personas y a 100.000 familias y realmente que están en zozobra en este momento. ¿Qué nos dice el señor Otto Díaz, por favor, en ese sentido? Buenas tardes con todos. Ya. En estos momentos, Siga nomás. en estos momentos realmente personal de viudas, discapacitados que han dado un granito de arena por la petición nacional, realmente se está haciendo la ley justa, la ley de pensiones, se está haciendo la equivalencia, como ha mencionado. Realmente queremos que el presidente de la República, que en su campaña prometió, y corregir este error de Ollantumala, lo que está haciendo el Congreso de la República. El Congreso de la República está corrigiendo el error de esa ley con la equivalencia de acuerdo a la Constitución Política del Perú. El presidente firmó un compromiso en campaña de hacer la equivalencia de nuestras pensiones justas de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, que quedaron víctimas, deudos que dieron un granito por la posición del país, que ahora el país vive en bonanza, en riqueza, y ahora se nos quiere comparar con la ley. Nuestra ley, como dice, es diferente a la ley militar policial, es una ley régimen diferente a la ley de los profesores, de esto. Nuestro régimen no hay entrada ni salida. Solamente quiero que el presidente y el Congreso está haciendo justo reclamo a nuestros deudos y viudas que lucharon por el país. Gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos. El sol que nace y el día que muere con los mejores. Bien, estamos de regreso en la hora de la patria con nuestros compatriotas de los frentes militar policial que están en sus justas luchas reivindicativas por la equivalencia. PPK se niega realmente a aceptar lo que ya ha sido aprobado por el Congreso, ¿no? Y por vía de insistencia. Y hay la pretensión de ir al Tribunal Constitucional encima, ¿no? Escuchemos lo que dijo la ministra. Ley constitucional. Ahora, promulgada por insistencia por el Congreso. Y es por ello que, no porque estemos en contra de ayudar a las Fuerzas Armadas y Policiales, en particular a los jubilados, a que tengan una situación mejor, nosotros vamos a ir, nosotros queremos defender y arreglar eso. Probablemente presentemos un proyecto de ley que arregle esa parte para ellos. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la Constitución. Eso es nuestro deber. Y tenemos que evitar que vuelvan a promulgarse leyes, y en segundo lugar, que desequilibren, tengan aprobaciones de sistemas de pensiones que expresamente está prohibido en la Constitución, en la que dice que no se pueden modificar si no tienen un equilibrio financiero. Esto expreso, en que no tengan igualación, no tienen nivelación. Eso está expreso. Entonces eso es lo que ha sucedido. Entonces tenemos que ir y defender. Bien, hemos escuchado las palabras de la ministra Mercedes Arauz, en realidad sin argumentos. Parecía, disculpen, pero parecía Acuña dando digamos la definición de ingeniería química, porque no sabe expresarse y no sabe fundamentar la oposición a esta ley justa de nuestros policías y militares. Además, que dice apegarse a la Constitución, cuando ya nos ha explicado acá nuestro asesor legal del Grupo Coraje, que el artículo 174 pues establecida en la Constitución, claro, ampara esta equivalencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, el señor PPK, cuando era candidato en el 2010 y tanto también en el 2016, se comprometió a cambiar esta injusticia y según esto dice el compromiso, Pedro Pablo Kuczynski, 2 de marzo del 2010, se comprometió a corregir la inequidad del sistema de haberes y pensiones del personal policial y militar y garantizarles mejores ingresos. Señor PPK, ¿esa es la manera como usted cumple sus compromisos? Bueno, deja mucho que desear.
Palabras del comandante Rommel, por favor, al respecto. Es increíble lo que acabamos de escuchar de la señora Mercedes Araoz, de engañar al pueblo. Nos está negando él y el señor Pedro Pablo Kuczynski, que en su calidad o en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, atenta contra la seguridad social, la cual implica la elevación de la calidad de vida que le niega la familia militar, policial, militar, y esto está consagrado en el artículo 10 y 11 de la Constitución en relación a la seguridad social. ¿Qué le está pasando a la señora Mercedes Araoz? ¿Quiere otro vagoazo? Por favor. No quiere respetar la Constitución, acaba de expresar bien el doctor Carlos Plaza. Publicada la ley, es de obligatorio cumplimiento del presidente de la República. Y en estos momentos, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de boicotear una ley de pensiones justas que está restituyendo una ley que, como mencioné hace un momento, del señor Ollantumala, que está corrigiendo toda una vida de discriminación económica, digo una vida porque son más de 5 años, que ha padecido el gran segmento de policías y militares que enfrentamos el terrorismo y la subversión. Mire cómo nos está pagando el jefe supremo de la fuerza, y la señora Mercedes Araoz se colude con el señor presidente en no otorgarnos o no darnos este justo precio a aquellos que combatimos la subversión y el terrorismo. Bien, uno de los argumentos de la señora Araoz es de que esto podría desequilibrar de alguna manera el presupuesto 2018. Al respecto, estábamos revisando que aparentemente, según ellos, es 100.000 millones de soles, 1.000 millones de soles, 1.000 millones de soles que significaría para, digamos, el presupuesto para el próximo año. ¿Es verdad eso? No es verdad, porque mire, hace poco, ustedes, el que habla, lo escuchó al señor ministro de Defensa, Nieto, que justamente reconoció que el Ejecutivo había inflado lo que ellos han presentado. Reconoció 2 veces en RPP, y que me desmiente el señor ministro. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Acá hay una desinformación, un engaño total al pueblo peruano, un engaño a la familia militar, policial militar, que es inaceptable de parte del señor Pedro Pablo Kuczynski. Como en su condición de presidente de la Fuerza Armada Policía Nacional, él debe velar por el bienestar de la reserva estratégica de la nación, y no lo está haciendo. Muy bien. A cambio de esto, ¿qué está haciendo? Está entregando recursos a grupos de poder económicos chilenos. Está haciendo una serie de atrocidades en contra expresa de la Constitución, y esto nos invita a reflexionar que probablemente más adelante podamos pedir la vacancia por incapacidad moral. Y eso está contemplado en la Constitución. Acá no hay una situación de que ahorita estamos subvertiendo el orden, pero llegado el momento vamos a estar y estamos dentro de un Estado de Derecho, y que vamos a ejecutar conforme nos indica la Constitución y nuestras leyes. Si hay que proceder a denunciar a altas autoridades, como es el jefe supremo de la Fuerza Armada, como es a la señora Mercedes Araoz, a nosotros no nos tiembla la mano. Lo vamos a denunciar en su debido momento. Efectivamente, la Constitución en su artículo 46 ampara el ejercicio ciudadano de la insurgencia cuando se está violando la Constitución o se ejerce el poder violando la Constitución. Al parecer eso ya está sucediendo mucho acá en el país. Pero una cosita, mire, justamente queríamos darle la palabra, comandante Plaza, asesor legal. Queremos que nos ilustre si realmente el Ejecutivo puede ampararse en el Tribunal Constitucional o no puede ampararse. ¿Cuál sería el camino en todo caso para la asociación, para el frente? Mire, en realidad puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero usted mejor que nadie sabe que una ley tiene vigencia al día siguiente de su promulgación. Que puede recurrir. Nosotros hemos recurrido al Tribunal Constitucional con acciones de inconstitucionalidad hace un año y medio, y hasta ahora no resuelve. ¿No? ¿Quiere decir que la ley se cumple sí o sí? La ley se cumple sí o sí. Y la ley ya está dada y se cumple al día siguiente de su promulgación. Eso está contemplado en el artículo 109 de la Constitución. Las leyes se han hecho para cumplirse. Aún más, la señora Araoz, ya que habla de la Constitución Política del Estado, parece que no reconoce lo que se llama la seguridad social. Y la seguridad social está garantizada por el Estado, y lo dice el artículo 10. El Estado garantiza y reconoce
No, el Estado garantiza el libre acceso a la seguridad social. Y en el Estado peruano reconoce dos contingencias, una que es la salud y otra que es la pensión. Ahora, la señora de repente se está equivocando con la 2530, esa sí fue derogada. Nuestra ley no ha sido derogada, ley ni modificada, nuestra ley está vigente. Lo que ha pasado simplemente que el Congreso de la República, dentro de sus atribuciones, ¿no es cierto?, ha modificado lo que dañaba, ¿no es cierto?, lo que estaba mal, ¿me entiende? Una discriminación, que era una discriminación en cuanto a la equivalencia contemplada en el artículo 174 de la Constitución. Que además ya había sido declarada inconstitucional por el tribunal mismo. Claro, el Tribunal pasado. Constitucional ya lo ha declarado en un acto de calificación. Claro. Está refiriendo que sí, que efectivamente es inconstitucional, aunque por ahí pueden decir que no, pero sin embargo no pasó por ninguna comisión dictaminadora. Por lo mismo, ¿no? Y esto, claro, si no pasó por una comisión dictaminadora, entonces en realidad es inconstitucional, porque la Constitución política del Estado se ha hecho para cumplirla, porque es la ley de leyes, ¿no? Sin embargo, este artículo, ahí está, no pasó por ninguna comisión dictaminadora. Y aún más, esto se dio entre gallos y madrugadas, ¿no es cierto?, cuando el pleno del Congreso lo manejaban los sumalistas, ¿no? Entonces, y posteriormente a esa situación han querido desconocer nuestra ley previsional, que es la 19846, que está vigente, no ha sido derogada. La que fue derogada fue la 2530, pero en nuestra ley no. Nuestra ley está vigente, porque no ha sido derogada. Usted mejor que nadie sabe que una ley se deroga por otra ley, ¿sí o no? Y lo que ha hecho el Congreso simple y llanamente, en uso de sus facultades, ha modificado eso que estaba mal, ¿no es cierto?, que era inconstitucional, que afectaba, ¿cómo se llama?, a la gran familia militar policial, en este caso a nosotros los pensionistas, y simple y llanamente ha hecho que se cumpla con lo que está dispuesto en el artículo 174 en cuanto a la equivalencia, porque la equivalencia es un derecho de todos y que está contemplado en nuestra ley previsional. Muy bien. Con el señor Otto Díaz, que haga un llamado de repente a todos sus colegas, a las viudas, a los discapacitados, para que unan fuerzas y digamos, no desmayen ante esta arremetida de PPK que quiere de alguna manera, a través del Tribunal Constitucional, declarar pues no procedente esta ley. No, le hago un llamado y a todos los pensionistas que han dado día a día en estas marchas, han estado presentes ante el Congreso, que ha hecho justicia, que no desmayemos, vamos a seguir, porque están unas pensiones justas y el presidente de la República está cometiendo mucho abuso de poder, porque realmente el decreto 017, nosotros que hemos luchado por la protección del país deben adjuntarnos viviendas, pero de acuerdo a ley, el presidente con el decreto 017 está dando a los terroristas, a las familiares, indemnizando con terrenos en Chosica. Hay un decreto 017 del Ministerio de Justicia. El presidente está cometiendo muchos errores, como dice, creo que el pueblo va a pedirle su vacancia, porque realmente no está cumpliendo con las leyes. Muy bien, hay una movilización, me parece, o una pronta. El lunes, Sí, el lunes. Y hacemos un llamado, convocamos. ¿A qué hora es la A movilización? partir de las 10 de la mañana, lunes y martes, porque justamente este lunes ha habido... ¿Dónde es la concentración inicial? Frente al Congreso de la República vamos a estar. Vamos a apoyar al Congreso de la República para que seamos considerados en el presupuesto 2018. Este lunes 27 y martes 28 se va a ver el presupuesto 2018 y ya el señor Luis Galarreta se ha comprometido, así como los demás congresistas, Edwin Donaire, el congresista Luis Yica, van a empujar el coche para que seamos considerados en presupuesto 2018. Confiamos en ello y tiene el respaldo total de la familia militar policial, que el día lunes 27 y martes 28 vamos a estar a partir de las 10 de la mañana frente al Congreso de la República. Ha habido un cambio en último minuto y esta fecha que estamos señalando se va a realizar en los días que he mencionado, doctor Gion. Bien, creemos que esto no tiene color político, realmente apoyamos como compatriotas que somos a nuestros cesantes y jubilados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, en sus justas pensiones, y el voluntariado patriótico que yo presido. Es correcto. Y las instancias como otros grupos patriotas, yo creo que se van a sumar y no vamos a permitir que este atropello contra nuestros queridos combatientes y miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales pase. Muy bien, nos vamos entonces, muchas gracias por su presencia A usted, señora, y estamos muchas en gracias. esa lucha.